Entonces vamos a continuar con la lección de la banca pública, pero vamos a aguardar un par de minutos, como siempre, a que se nos conecten los demás compañeros. Entonces vamos a aguardar un minutito más para que se conecten los demás compañeros y después continuamos, ¿no? Con todo esto. Estábamos acá, ¿no? Empezaremos de una vez. Entonces, eh, el banco público, ¿verdad? No difiere en sus actividades de la banca privada, sino solamente en, en la propiedad del capital accionario, ¿verdad? Y tal vez en el objeto que sacrifica su objeto de utilidad para dar cabida al desarrollo, ¿no? Al desarrollo económico. Entonces, como concepto de banco público podemos señalar que un banco es público cuando el poder público ejerce un control efectivo sobre sus decisiones, funcionamiento y organización. Y esto lo va a lograr siendo el accionista mayoritario o el propietario de por lo menos el 51% de las acciones del banco, o si no es de la totalidad. Entonces, este control podrá realizarse indistintamente sobre empresas regidas por el derecho público o privado. Y la actividad crediticia también podrá ejercerse indistintamente en competencia con el sector privado o en régimen de monopolio, ¿no? Entonces, eh, el banco público es solamente el capital del Estado participando de la intermediación financiera con fines determinados, ¿no? En el caso del BDP, para el desarrollo económico. Ahora, eh, ¿cómo se forma la banca pública? ¿No? Tenemos que recurrir para contestar a esa pregunta a lo que nos dice la ley 393 de servicios financieros en su artículo 163 y en su artículo 175, ¿no? Que a la letra señalan que la creación de entidades financieras del Estado y con participación mayoritaria del Estado se realizará mediante la ley del Estado Plurinacional de Bolivia o mediante convenios o documentos según corresponda, ¿no? Las mismas tendrán autonomía de gestión presupuestaria, administrativa y se regirán por las disposiciones de sus estatutos internos, sus leyes orgánicas y la presente ley, ¿no? Coordinarán sus acciones de acuerdo con lo que establezcan sus disposiciones legales constitutivas. Entonces, ¿no? El banco público, ¿no? No, tiene las mismas funciones que la banca privada, ¿verdad? En la prestación de servicios financieros y la intermediación financiera como su objeto principal, ¿no? Pero la banca pública es diferente a la banca privada en cuanto el Estado es el dueño del banco, ¿verdad? Es el capital mayoritario de la sociedad anónima, ¿no? Entonces, esta sociedad anónima mixta, que puede ser, ¿verdad? O esta banca pública, se establece mediante una ley del Estado Plurinacional de Bolivia o se crea mediante una ley, ¿verdad? O mediante convenios o documentos según corresponde. Cuando estamos hablando del banco público, del 100% del Estado, se crea mediante ley. Pero cuando estamos hablando de la sociedad anónima mixta, como es el BDP-SAM, ¿no? Se crea mediante convenios o documentos. Entre convenios entre quienes, entre el ministerio del ramo o la institución, la entidad pública que va a participar de la empresa, o sea, entre el banco y el capital público, ¿verdad? Que quiere participar. Entonces, eh, entre ellos se realizan los convenios, ¿no?
Y obviamente tienen que también cumplir con la normativa para constituir la sociedad de economía mixta, ¿no? Con todo lo que dice el Código de Comercio, con el, tienen que tener un acuerdo, ¿verdad? Con el Ministerio del Ramo, tienen que encargarse además de la elaboración de estatutos y reglamentos. Entonces, bueno, estábamos aquí, ¿no? Y habíamos visto cómo se crea. Y como toda sociedad, tiene que tener su estatuto o su escritura de constitución y fundación, ¿verdad? Su poder, el poder de los representantes, el, esta- la esta- el es- ¿qué se llama? El estatutos y reglamentos, ya se ha dicho, poder del representante, acta de otorgación de poder, acta eh, de elección y conformación de directorio, ¿no? Y otra documentación que hace a toda la sociedad de personería jurídica, ¿no? NIT, y otra documentación más conexa eh, que, que, que da lugar al banco, ¿verdad? Como sociedad, a la persona jurídica. Ahora, estos bancos o la banca pública, ¿no? No tiene o siempre va a coordinar sus objetivos eh, con los objetivos de desarrollo, con otros objetivos sociales que le plantee el Ministerio del Ramo. No va a tener ese objetivo de utilidad, ¿verdad? Este objetivo se ve sacrificado por los demás objetivos que se le plantea. Ahora, ¿cómo se forma la banca pública? ¿No? Se rige por su propia ley, dicen los relativos a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Para eso tiene estatutos y reglamentos, ¿no? Se someterá también a la presente ley, o sea, la 393, en lo relacionado a la aplicación de las normas de solvencia y prudencia financiera, al control y supervisión de la ASFI, ¿no? Dentro del marco legal que regula esta institución, ¿no? Entonces tiene que cumplir con todas las garantías, el encaje legal y todas las normas que la ley establece para la banca privada. Lo propio tiene que cumplir también con lo que señala el, que se llama nuestro Código de Comercio en cuanto a la conformación de la sociedad anónima, aun cuando participa el Estado, ¿no? Como va a participar de la iniciativa privada, entonces tiene que cumplir todo lo que el derecho privado establece a efecto de ejercer esta actividad económica. Ahora, como ya habíamos señalado esta característica, ¿no? La banca pública está conformada por lo general de una combinación de capital privado y público. También puede establecerse mediante el rescate o inyección de fondos públicos en entidades bancarias. Y de acuerdo al ordenamiento jurídico, los bancos deben estar conformados bajo el tipo societario de sociedad anónima. Ya habíamos visto aquello, ¿no? Y esto está señalado también en el artículo 230 de la ley 393. Vamos a ver, está justamente acá, ¿no? Dice los banco múltiple, ¿no? Entonces, como la banca pública es también un banco, tiene que cumplir con toda la normativa que se establece para la constitución para la constitución de este tipo de entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, la banca se constituirá bajo la forma jurídica de sociedad anónima, debiendo su escritura de constitución social y estatuto regirse por la disposición de la presente ley y el Código de Comercio. El nombre o razón social de los bancos múltiples necesariamente deberá contener la palabra banco. Y lo propio es de la banca pública, ¿no? Solo que como conforman sociedades anónimas mixtas, entonces, o sociedades mixtas, tiene que llevar en su denominación, ¿verdad? En el rótulo, la abreviación SAM, guión SAM o la palabra o la frase sociedad anónima mixta, ¿no?
Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de la banca pública. Eh, la banca pública, ¿no? Tiene como objetivo facilitar el crédito público, o sea, en condiciones privilegiadas y subvencionadas a las personas que no tienen acceso al sistema financiero como se presenta desde la iniciativa privada, ¿no? Luego está intermediar socialmente, hacer posible que, eh, que sectores, tomar medidas para hacer posible que los servicios financieros o la intermediación financiera abarque a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Pero esta mayor cantidad de personas no tiene que ser tomado en un criterio a la ligera, sino la mayor cantidad de personas que soliciten créditos y que además cumplan con todos los requisitos exigidos por la entidad de intermediación financiera. Luego tiene que eh, ofrecer líneas de financiación a los sectores sociales y económicos más sensibles, ¿no? Entonces ofrece, como es el ejemplo del BDP, préstamos al sector productivo eh, en mérito a garantías que se clasifican como extraordinarias. También tiene que contribuir al impulso de los planes del desarrollo nacional, ¿no? La banca pública, porque todo, toda actividad económica, el ejercicio de esta actividad económica, reporta una utilidad que ingresa a arcas del Estado como ingreso público, ¿verdad? Para cumplir los planes de desarrollo nacional. Otro objetivo es disminuir los costos de los gastos administrativos y operativos sin que implique la reducción de la calidad de atención y la seguridad y transparencia. Entonces, la banca pública, ¿verdad? Tiene que abaratar costos, ¿no? Para poder beneficiar, para poder cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces va a disminuir los costos de gastos administrativos y operativos, pero el, no puede reducir la calidad de atención, la seguridad y la transparencia, ¿no? Que son características de toda institución pública. Después tiene que reducir como objetivo también el margen de rentabilidad sin poner en riesgo la sostenibilidad institucional. Eso quiere decir, en otras palabras, tiene que dejar de lado el interés, ¿no? Para eh, poder alcanzar los fines o los objetivos que se proponen, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? No va a percibir tanto interés, pero va a coadyuvar con el desarrollo, ¿no? Entonces va a reducir el margen de rentabilidad, ¿no? Pero no puede poner en riesgo la sostenibilidad institucional, porque si no el banco se liquidaría o quebraría, ¿no? Entonces, eh, tiene que el- la banca pública, ¿no? Tiene que sacrificar su propia utilidad para alcanzar este objetivo eh, de coadyuvar al desarrollo, ¿no? O de acceso universal a los sistemas financieros. Ahora, ¿cuáles son las características de esta banca pública, ¿no? Que cuenta con rentabilidad inferior a la banca privada, o sea, su ganancia es menos que la banca privada. Otra es que el accionista mayoritario de la banca pública es el Estado, ¿no? Si no es el dueño total, por lo menos tiene poder de decisión porque es dueño de más del 50%. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Organiza, ¿verdad? Y ejerce esa actividad de acuerdo a su propio criterio. Luego, la banca pública se rige por las políticas de gobierno, por
obviamente por las políticas de, por la política económica financiera, ¿no? Que está, bueno, que es propia del gobierno de turno y a la que la banca pública como institución pública tiene que armonizar, ¿no? Entonces, aunque se diga que las instituciones son autárquicas y las entidades territoriales son autónomas, no es tanto así la autonomía, ¿verdad? Todavía necesitamos recurrir, en el caso de las instituciones, al Ministerio del Ramo. Y en caso de los niveles de gobierno, necesitamos recurrir todavía al Estado central. Entonces, por eso se dice que la banca pública se rige por las políticas de gobierno. También invierte en la economía productiva, ¿no? Esa es su especialidad en cuanto a las operaciones activas, ¿no? Dirigirlas a este sector productivo de la sociedad. Y como sector productivo, eh, no solamente podemos pensar como tal en, en los que trabajan de manera o en el campo, en el rubro agropecuario, ¿no? El, es también sector productivo la prestación de servicios, o por lo menos así, así estaba calificado, ¿no? Y también, por eso hace tiempo, cuando recién vino la sucursal del BDP, decían que prestaban igual para el sector servicios, ¿no? Siempre y cuando cumplas con los requisitos que establece el banco. Ahora, otra característica es que eh, invierte en la economía productiva, ¿no? Ya hemos señalado eso. Admin- Administrativamente es más lenta que la banca privada, ¿no? Uno, porque se burocratiza a propósito las instituciones para poder dar pega y, o es más lento porque, bueno, sus procedimientos tienen otros plazos, ¿verdad? Y además esta burocratización de las instituciones ligada a la excesiva asignación de recursos humanos, entonces deriva en que la banca, como toda institución pública, sea mucho más lenta que el sector privado. Y otra característica de la banca pública es que existe un marco legal que rige el sistema bancario público, ¿no? Entonces, tiene su marco jurídico al cual atenerse, ¿no? Entonces, eh, esas serían las características, ¿no? De la banca pública. Y vamos a pasar a otra clase de banca pública, que es el Banco Unión, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo de esta banca pública comercial, en la que es una actividad en la que el banco, o perdón, en la que el Estado participa de, del sector privado y también obtiene utilidades, ¿no? Entonces, los bancos públicos comerciales son instituciones de capital privado, pero controladas y respaldadas por el Estado. Banco Unión, ¿no? Casi totalmente especializadas que responden a necesidades sociales de industrias, regiones específicas y casi todos ellos fundados después de la Primera Guerra Mundial. Las actividades que suelen cubrir son las siguientes, ¿no? Agricultura, pesca y servicios forestales, pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios, sobre todo para viviendas subvencionadas, o sea, plan de vivienda social, industria en general e industrias específicas, administración desde locales,
y regionales y créditos a la exportación, ¿no? Entonces, estas actividades, como pueden ver, ¿verdad? Son las principales que realiza la banca múltiple, pero en ningún lugar, en ningún punto, ni en el último, está obtener utilidad, que eso ya es sobreviniente. Ahora, los bancos públicos de desarrollo, ¿no? Ya con sus propias características que los separan de la banca pública en general y de la, eh, perdón, aquí estamos, ¿no? ¿No? Este, los bancos públicos, como dice, son instituciones de capital privado, pero controladas y respaldadas por el Estado, ¿no? Entonces tiene capital mayoritario, capacidad de decisión y son totalmente especializadas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen recursos humanos es- especializados en estos temas económicos y para poder verificar las garantías y asegurar los derechos del banco, ¿no? Entonces, pero esto siempre con un punto de vista social, ¿no? Para coadyuvar al desarrollo, por eso mismo sacrifican las garantías, ¿no? Perdón, sacrifica la rentabilidad y la utilidad, pero no puede sacrificarla a cero porque el banco todavía tiene que funcionar, ¿verdad? Como hemos visto, la banca pública por lo general todavía tiene un porcentaje de capital privado y eh, esa iniciativa privada también tiene que recibir sus utilidades, ¿no? Entonces, por eso no puede ser la utilidad no puede ser ignorada, sino solamente eh, disminuir, ¿no? Y se presentan o participan, ¿verdad? Coadyuvan al sector económico, principalmente de estas actividades, ¿no? Agricultura, pesca y servicios forestales, pequeñas y medianas empresas, eh, los créditos de vivienda social, ¿verdad? Que es para cumplir el derecho de acceso a la vivienda que establece la Constitución. Entonces le obliga al Estado a tomar medidas para cumplir esto, ¿verdad? Para realizar para optimizar este derecho del acceso a la vivienda y de que todos los bolivianos cuenten con una vivienda digna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida del Estado? Créditos de vivienda social, ¿no? Y la, la industria en general, ¿verdad? La industria específica, las administraciones y los créditos a la exportación, pero también decían que el sector de servicios es este sector productivo, o sea, los profesionales, los arquitectos, los abogados, ¿no? Pero eso es discutible, ¿no? Y también dan créditos a la exportación, porque la exportación es una buena forma de desarrollo de la economía, desde el punto de vista que la exportación no paga impuestos, ¿no? Lo único que paga impuestos es la importación. Y no paga impuestos la exportación porque al llegar le van a cobrar impuestos, pues entonces, ¿cómo vamos a afectar así a la economía de nuestro país? De cobrar impuestos al salir y que le cobren impuestos al entrar y va a ser tan cara su mercadería que nunca va a vender, ¿no? Entonces, se toman estas medidas, ¿no? El, estábamos, a ver, créditos para la exportación acá, ¿no? Son instituciones, los bancos públicos de desarrollo, ¿no? Son instituciones nacionales o internacionales que canalizan el crédito público hacia la construcción de infraestructuras y el sector productivo, ¿no? ¿Cuál es el crédito público? Es la plata que se presta el Estado, ¿no? ¿Qué hacen los bancos públicos de desarrollo? Canalizan estos créditos, ¿verdad? Para que la gente tenga acceso y pueda desarrollarse económicamente, ¿no? Los bancos de desarrollo
productivos son el BID, ¿no? Banco Internacional de Desarrollo, y de manera local, el Banco de Desarrollo Productivo, BDP-SAM, Sociedad Anónima Mixta. Entonces, hay participación del capital privado, que es de una entidad extranjera multinacional de fomento al desarrollo, ¿no? Entonces, pero no por eso, eh, no porque sea del Estado y porque sea una entidad de fomento al desarrollo, quiere decir que van a ser menos rigurosos en la búsqueda del cumplimiento de sus contratos. Igual que la banca privada, lo mismo van a perseguir y van a realizar en- ante el juzgado y tal vez en los mismos tiempos. Ahora, porque los bancos trabajan conjuntamente con abogados externos. Entonces, al abogado externo, lo único que le importa es que el proceso finalice para que le paguen. Entonces, ahí sí que no hay retraso. El- Ahora, la banca pública existe, ¿verdad? Porque es una herramienta o un instrumento de la política económica que es capaz de reactivar la economía, el empleo, la inversión, así como de superar los desequilibrios regionales, ¿no? Entonces, la banca pública es utilizada por el gobierno de turno para cumplir con sus fines de política financiera, ¿verdad? Es un instrumento de la política económica, capaz de reactivar la economía, el empleo y la inversión. Para eso, eh, ofrece operaciones de crédito o ofrece créditos a las personas con tasas de interés un poco más bajas que la banca privada y con planes de pago más largos, y acepta además garantías que, como ya habíamos señalado, se clasifican como extraordinarias y que ningún banco privado las aceptaría, pero sí las acepta la banca pública, ¿no? Ahora, no, a pesar de estas razones a favor de la banca pública, ¿verdad? También existen objeciones a su, a su existencia, ¿no? Ahora, estas objeciones parten desde el punto de vista que establece que los objetivos de la banca pública son más bien partidistas, ¿no? Como habíamos visto, tiene que, eh, tiene que ser un instrumento de la política económica. ¿Y quien maneja la política económica? Es nada más que el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, se podría deducir que el objetivo de la banca pública, ¿verdad? Es un objetivo partidista y de interés, eh, y no tanto así de interés general, ¿no? Entonces, para lo que más buscan los gobiernos, eh, adquirir el control de las empresas y los bancos públicos, es con el fin de proveer empleo y subsidio y otros beneficios a sus seguidores o a sus partidarios, ¿no? Entonces es ahí cuando se empieza a incurrir en la ineficiencia administrativa y las empresas públicas empiezan a perder su utilidad y sus beneficios, y por último llegan a liquidarse y a la quiebra, ¿no? Entonces, a esto, ¿no? Se suma también a este problema, se suma también el comportamiento burocrático de los gestores de las empresas públicas, ¿no? Entonces, tienes que ir a 5 escritorios para que te lo pongan 2 sellos, ¿no? Entonces, lo mismo es en la banca pública, ¿no? Es bien burocrático, ¿no? Sí, pero si tienes paciencia y todo está bien, pero en la banca privada, haciendo una comparación, la banca privada tarda entre unos 20 días a un mes en decirte, te vamos a dar el crédito y darte la fecha, o en decirte, en observarte y decirte que no va a ser viable la operación de crédito. Entonces, por, eh, por la excesiva burocracia que existe en estas empresas públicas, todas estas actividades se ven afectadas y sus plazos se amplían superabundantemente. Y la gente no puede
reclamar nada. Y más por el miedo de que dicen, "Ay, me va a fichar, ¿no? Voy a estar fichado por impuestos, por ejemplo. Ahora, ya bien que si la banca pública tiene razones a favor o en contra, tiene un rol muy importante, ¿no? Una tarea muy importante. Y es contrarrestar los fallos del mercado, ¿no? Recuperar la actividad económica, como ahora lo podría hacer, eh, y como instrumento de desarrollo para atender los sectores de la economía que se encuentran en maduración. Rentabilidad o riesgo, ¿no? Que por cuestiones de maduración, rentabilidad o riesgo no son cubiertos por el sistema financiero convencional, ¿no? Entonces, el, este instrumento de desarrollo que es la banca pública, ¿verdad? Va a ser utilizado por las personas o por los sectores, ¿no? Que no tengan rentabilidad, ¿verdad? O que representen un riesgo para las otras entidades de intermediación financiera y por tanto no les otorguen crédito. Entonces, la banca pública sí va a tener estos sectores de la economía, ¿no? Pero no a lo ciego, porque no porque sea público, como hemos venido diciendo, quiere decir que tiene que ser pérdida de dinero, ¿no? Igual hay que recuperar, ¿no? Entonces, no se puede eh, no se puede otorgar el crédito, ¿verdad? No se puede aprobar la operación de crédito sin antes estar en conocimiento de la capacidad de pago. Y por eso no es que todos los sectores vulnerables tienen que ingresar, ¿verdad? Sino todos aquellos que puedan cumplir con los requisitos que exige el banco y con que puedan más que nada demostrar su capacidad de pago para poder cumplir con el plan de pagos. Entonces, estos así vistas esta clase de personas, ¿verdad? Que diríamos están en déficit, ¿verdad? O están en una condición de necesidad, pero no es un déficit o una necesidad así tan increíble que no le van a permitir generar dinero, ¿sí? O que no le van a permitir generar lo necesario para poder subsistir y para poder además pagar el crédito, ¿no? Ahora, Eh, este sector, ¿verdad? Al que nos referimos es un sector de necesidad, pero que todavía tiene capacidad de pago, ¿no? Todavía tiene una fuente de ingresos, porque si no estaríamos hablando de pérdida y pérdida y pérdida para el banco público. Ahora, un gobierno puede involucrarse de forma directa en el proceso de intermediación a través del establecimiento de instituciones financieras que cubran la brecha en clases de créditos otorgados por la banca privada, ¿no? Entonces tiene que cerrar la brecha financiera social. Pero muchos de las personas que contratan los créditos, que tienen este, propiedades agrarias, por ejemplo, en provincias alejadas, eh, no pagan, casi nunca pagan. Cuando pagan es porque necesitan participar del sistema financiero, pero eh, digamos como con la banca privada, en relación con la banca privada, ¿no? Entonces, así intenta cubrir la brecha, pero todavía tiene que solicitar los requisitos, ¿no? Todavía tiene que hacer el estudio, todavía pueden negar las operaciones. Y no, uno no puede quejarse, como les decía, señalando que el banco me ha prometido que me va a dar, ¿no? El banco tiene que cuidar su interés patrimonial, sus derechos patrimoniales de acreedor del crédito.
Ahora, la banca de desarrollo busca, la banca pública como instrumento de desarrollo busca reducir los desfases sectoriales o temporales y ocupar un rol significativo en la provisión de financiamiento. Entonces, estos desfases sectoriales o temporales se refieren a, por ejemplo, sectores de la economía que, que en un lugar determinado ya están totalmente desarrollados, ¿verdad? Y en otros siguen siendo incipientes, pero se dedican al mismo objeto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Mediante el financiamiento, va a intentar equiparar, ¿verdad? Va a intentar dar fideicomisos u otros, eh, otros servicios para que pueda cerrarse esta brecha, ¿no? O este desfase. Y así los unos y los segundos puedan eh, tener desarrollo económico, ¿no? Pero esta provisión de financiamiento, ¿no? No puede ser otorgada así a lo loco, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si le das dinero a alguien que no sabe usar dinero? Igual eh, va a incumplir, igual no va a desarrollar económicamente, ¿verdad? No va a obtener utilidad y al final el crédito o el banco público de desarrollo se va a ver afectado en su capital. Entonces, no por ser banca pública de desarrollo va a ser menos rigurosa en sus requisitos, ¿no? Solamente tiene ese objetivo más por el que sacrifica una parte de su utilidad y listo, ¿no? O también sirve como instrumento de financiamiento al desarrollo, como fomento de sectores productivos y sociales postergados, ¿no? Un sector productivo postergado podría ser, no sé, en la pandemia, el sector del entretenimiento, ¿no? De las amplificaciones, los grupos, las bandas, ¿no? Entonces, podría establecer algunos créditos para favorecer a este sector, ¿no? Y así poder asegurar el desarrollo económico, ¿no? A eso se dedica la banca, el Estado participando en la intermediación financiera. Mientras, cuando hablamos de la banca privada, como hemos visto, todo es obtener utilidad, ¿no? Todo es para obtener utilidad. No hay no hay objetivos del fomento al desarrollo, todo, ¿no? Si es banca privada de desarrollo, ¿no? Participa con este sector de la población, pero igual para obtener utilidad. Si es entidad de fomento a la vivienda, ¿no? Asegura el acceso universal, ¿verdad? Y el cumplimiento del derecho de acceso a la vivienda, pero igual es para generar utilidad, ¿no? Mientras la banca, la utilidad está en segundo plano, ¿no? Y primero está el desarrollo económico, el desarrollo social, ¿no? El impacto sociológico que tiene la participación del Estado en el sistema financiero. Ahora, el banco público o el conjunto de bancos públicos, que en este caso habría dos, ¿verdad? El Banco Unión, que es como el capital público participando en la intermediación financiera, pero como banca múltiple, y el Banco de Desarrollo Productivo, que solamente participa para el desarrollo productivo, ¿no? Entonces, como elemento de política económica es utilizado, ¿verdad? Por los que manejan el monopolio del poder, ¿no? Para, eh, para fijársele objetivos que tienen que ser cumplidos y que armonizan con la política financiera del gobierno de turno, ¿no? Entonces, por eso se asume como un instrumento de política económica, pero que interviene en el mercado financiero, ¿no? Entonces, no tiene
tanta autonomía ni autarquía, sino que tiene que estar siempre de acuerdo con las políticas económicas y financieras del gobierno de turno, ¿no? Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a quedar ahí y les voy a dar la tarea, nomás ya se las voy a subir. Les voy a mostrar ahorita. Es solamente esta parte es esta parte está aquí ya en la última parte del documento y bueno, estaba ahí. Ese es para hacer una comparación, una relación entre la banca pública y la banca privada. Y entonces creo que está aquí. Sí, aquí está todo. Aquí está bien hasta la banca pública más. Y está aquí, ¿verdad? Es hacer esto de una banca privada, de la banca pública y responder esto eh, responder estas preguntas, ¿no? Que son relativas, ¿no? A lo que es la banca pública y la banca privada, ¿no? Entonces, también está tocando un poquito del BCP para que podamos hacer un poquito de investigación, ¿no? Del Banco Central de Bolivia, que también es banca pública, lo que vamos a ver un poquito más adelante, no hemos tenido tiempo, ¿no? Entonces, pero está ahí en la lección y es eso la tarea, ¿no? Vamos a subirlo a la plataforma, solamente tienen que hacer estas actividades que están aquí, crear un documento de Word o sacarle foto a su trabajo que hagan a mano alzada y subirla a la plataforma de la universidad, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y está así con ejemplitos, todo para que no haya ninguna confusión, ¿no? Vamos a quedar ahí y le subo la tarea para que sea hasta, mm, hasta el miércoles o jueves, pues para que la puedan subir. Entonces, quedamos ahí y nos comunicamos por el WhatsApp. Hasta luego.